Es decir, voy a duplicar todo lo que es el citoesqueleto, mitocondrias, todo eso de las organelas, ribosomas, lisosomas, endosomas, protosomas, el retículo, el Golgi. Es decir, yo duplico todo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi célula? Obviamente, si duplicó el contenido que tiene adentro, va a aumentar de tamaño hasta que alcanza un tamaño suficiente para seguir con la fase. Entonces, entro en G1, reviso si heredé todo el ADN sin errores, aumento todo el contenido celular hasta que tengo que alcanzar un tamaño adecuado para poder seguir con el proceso. Si no alcanzo ese tamaño adecuado, no voy a seguir con el proceso. Bien. El primer punto de control o la primera restricción del ciclo celular se encuentra en G1. Este se encarga de revisar, primero que todo, si el ADN está sin errores y luego si mi célula alcanzó el tamaño adecuado. El primer punto de control en G1. Primer punto de control en G1. Primer punto de control en G1. Bien. Entonces, al superar este punto de control, yo recién puedo seguir en la siguiente etapa de la interfase. Puedo pasar a lo que es la fase S. ¿Por qué se llama fase S? Porque es la fase de síntesis. Ahora, que ya revisé que todo el material genético está correcto, no tiene errores, lo voy a duplicar. Voy a duplicar mi ADN. Voy a tener otra copia de ADN. Antes se duplicó todo el contenido celular sin tocar al ADN. Ahora estoy en la fase S, en la fase de síntesis. Ahora voy a duplicar todo el ADN que yo tenga. Es decir, que si yo tenía 46 cromosomas, voy a tener el doble. Sí, Fabián. Sí, te quería consultar. Me dijiste que el G1 es el paso a controlar, digamos, a que se genere bien los cromosomas, que no. ¿Así entendí o entendí mal? No. La interfase dijiste. La interfaz está compuesta por primero de todo lo que es G1, la fase S y G2. Bien. En G1 no tocamos a lo que es el ADN. Ahí solamente revisamos si no tiene errores. Si el ADN, los cromosomas que le damos de la célula madre, no tiene ninguna mutación ni ningún error. Luego, al revisar que está todo ok, todo sin errores, voy a empezar a lo que es duplicar todo el contenido celular sin tocar al ADN. Yo solamente revisé si no tiene mutaciones. Yo dupliqué todo lo que es mi núcleo, todo lo que es las organelas. Bien, ¿qué son organelas? Golgi, REL, mitocondrias, nucleosomas, lisosomas, endosomas, protosomas, vesículas, todo yo lo dupliqué todo el material genético, pero todavía estoy en una sola célula. ¿Pero qué pasó? Aumentó el tamaño. Estoy en G1. Y ese punto de control revisa, primero que todo el material esté correcto y que mi célula haya alcanzado el tamaño suficiente. Solamente eso pasa en G1. Gracias, Franco. Bien. Entonces, yo al superar este punto de precisión, a ver que el tamaño es el adecuado y que es todo el ADN no tiene errores, paso a lo que es la fase de síntesis, a la fase S. Todavía sigo en la interfase. Bien, porque la interfase es G1, S y G2. Bien. Yo, en lo que es la fase S, la fase de síntesis, voy a duplicar todo el material del ADN. Bien. Ahora sí, me centro en lo que es solamente ADN. Es muy importante que sepan que en la fase S no hay punto de restricción. Es decir, si entró en fase S, ya va a ir a fondo a G2. No hay punto de restricción en la fase S. Se va a duplicar todo el material, esté como esté. Se va a duplicar. En la fase S no hay punto de restricción. Bien. Entonces, yo en la fase S dupliqué todo mi material, es decir, que si yo tenía 46 cromosomas, voy a tener el doble de cromosomas. Bien, mi célula está gigante.
Bien. Entonces, al replicar todo el ADN, yo entro en lo que es G2. Bien, ya estoy en G2. Pasé fácil, sencillo. ¿Por qué? Porque fase S no hay punto de restricción. Llegué a G2. Estoy en G2. ¿Qué se hace en G2? En G2 la célula sufre lo que es la reparación del ADN. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la fase S simplemente se copiaba y se duplicaba. Es decir, si hubo un error al duplicar, si hubo cualquier error en lo que es la duplicación del ADN, si hacer la copia, se copió tal cual y ya pasó a G2 porque no hay punto de restricción. Entonces, ¿de qué se encarga el G2? De leer todo eso, leer el ADN para ver si hay algún error, si hay algún cambio, alguna mutación. En G2 ocurren las reparaciones y evitar los errores. ¿En dónde ocurren las reparaciones del ADN? En G2. ¿Dónde se controla que se copió todo bien el ADN y que no tiene errores, que no tiene mutaciones? En G2. Bien. Entonces, yo todavía tengo el doble de contenido celular que lo heredé de G1, el doble de material genético que lo heredé de la fase S. Ahora simplemente que hago un G2, reviso que todo esté correcto, que todo mi ADN se duplicó bien, sin mutaciones, sin errores, que cada nucleótido está donde tiene que estar, que cada nucleótido me dice qué proteína tiene que codificar, que esté todo bien. Entonces hacer las reparaciones en G2. ¿Dónde es el segundo punto de control del ciclo celular? En G2. Bien, porque fase S no tenía. En G2, lo que es mi punto de restricción es que todo el material se haya replicado sin errores. Si yo leí el material y vi un error, listo. Acá terminó el ciclo, nos vemos, apoptosis, se muere la célula. Terminó el ciclo celular, esa célula se murió. Bien. Entonces, yo en G2, ¿qué hago? Reviso todo el material y que esté bien copiado. Si hay algún error, se detuvo el ciclo, la célula muere. El segundo punto de restricción, ¿dónde se encuentra? En G2. El primero, ¿dónde estaba? En G1. Bien. Y yo ahora, al cumplir con todas estas condiciones, que se haya duplicado todo el contenido celular, que se haya duplicado todo el material genético, que se haya duplicado sin errores, puedo entrar en la fase de mitosis. Puedo empezar a dividirlo en dos células hijas. Bien. Entonces la interfase se dividió en G1, fase S y G2. Bien. Aparte de G0, que ustedes saben qué es G0. Eso es interfase. Ahora entramos en mitosis. ¿Se entendió la interfase? Franco, Sí. ¿puedes repetir una vez más el procedimiento de G0? Bien. Yo, cuando recién dupliqué mi célula, bien, cuando recién obtuve una célula hija de la célula madre, esa célula va a estar en una fase que se llama G0. Bien. Es decir, todavía no se va a duplicar, no está haciendo ninguna actividad metabólica para poder entrar en lo que es el ciclo celular ni seguir el ciclo celular como las otras. Ustedes ven que las otras, todo su proceso, toda la actividad que hacen es para decir, bueno, estoy en división, todo lo que hago es para estar en división cuando ya entré en G1. Yo recién ahora obtuve la célula hija, es decir, esta célula yo no sé si la voy a dividir, si no, ¿qué voy a hacer con esta célula? Estoy en G0, ¿bien? Estoy inactivo metabólicamente. Esta célula inactiva metabólicamente que está en G0 no se reproduce. Hasta que no reciba un estímulo, no se reproduce. Hay células que pueden mantenerse en cualquiera de los estados, ¿bien? Permanentemente. Entonces, en G0, el ejemplo más claro van a ser las células que no se reproducen nunca. Un ejemplo claro, el principal, el que ustedes tienen que saber, las neuronas. Las neuronas se mantienen en G0 y no se reproducen nunca. Con las neuronas, que yo nací, por esas se van a quedar.
hay hasta una cierta edad donde mis neuronas pueden sufrir cambios, adaptabilidad y pueden